En este video vamos a determinar el momento de un par y las imágenes que voy a utilizar aquí, así como el ejemplo, se encuentran en el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática de BIR, novena edición. Vamos a comenzar por definir qué es un par de fuerzas. Este lo podemos definir como dos fuerzas que tienen la misma magnitud pero sentidos opuestos y están separados cierta distancia. Como se pueden observar aquí en la imagen, tenemos esta fuerza y esta que van a tener misma magnitud, sentidos opuestos y separados cierta distancia. Vamos a definir también el vector R como vector posición y va a ser el vector que está que une el punto de aplicación de una fuerza con el punto de aplicación de la otra. Además, vamos a definir un ángulo θ, que va a ser el ángulo que existe entre el vector posición y las fuerzas del par. Recordemos que estas dos fuerzas están paralelas y por tal motivo el ángulo que tenemos aquí va a ser el mismo ángulo que el que tenemos acá. También vamos a definir una distancia d, que va a ser la distancia perpendicular que existe entre estas dos fuerzas. Entonces, cuando nosotros aplicamos un par de fuerzas a un objeto, estas dos, por sus sentidos opuestos, van a hacer girar al objeto o va a tener una tendencia a girar. Por lo tanto, este par me va a generar un momento que también podemos representar con un vector. Entonces, podemos calcular nosotros el momento de un par con estas tres formas, que es el producto cruz del vector posición con el vector fuerza. Recordemos que este es el vector posición, o con el producto de la magnitud del vector posición, el vector fuerza, seno del ángulo. O, finalmente, la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular que hay entre las dos fuerzas del par. Entonces, tenemos dos fuerzas. Estas dos fuerzas las podemos representar con un momento y este momento pues lo podemos representar con momentos en el eje X, Y y Z. Además, cuando nosotros tenemos una fuerza aplicada en un punto de algún cuerpo y tenemos en particular interés en un punto, por ejemplo en el punto O, nosotros podemos trasladar esta fuerza a dicho punto o a cualquier otro punto del objeto, siempre y cuando traslademos o coloquemos esta misma fuerza en el punto O y otra en sentido opuesto. De tal forma que esta fuerza la colocamos aquí y también en sentido opuesto, de tal forma que esta fuerza con esta nos generan un par y este par lo podemos cambiar nosotros por el momento que genera el par y así tener una fuerza y un momento. Entonces podemos decir que nosotros podemos cambiar una fuerza de lugar siempre y cuando determinemos el momento que causa el par y coloquemos la misma fuerza en el punto de interés. Vamos a realizar o a resolver este ejemplo en el que nos pide determinar las componentes del par simple, que es equivalente a los pares mostrados. Es decir, queremos obtener un solo momento a partir de los momentos que nos generan estos pares. Si observamos esta figura, podemos ver que aquí tenemos un par. Este de 30 va en esa dirección y esta de 30 va en esta dirección. Sin embargo, estos dos que podríamos considerar como un par, pues no están alineados, es decir, no podemos decir que este par está en X o en Y, sino que está en dos ejes, nos provocan dos giros. Para facilitar el cálculo aquí, vamos a dibujar, o más bien vamos a crear dos pares. Dos pares aparte de los que ya se muestran aquí. Entonces coloco esta aquí, la vamos a colocar aquí. La voy a dibujar bien porque está muy chueca. Yo las voy a poner de color cafecito, anaranjadito,
para distinguir qué son las que yo estoy colocando. Las vamos a poner aquí. Si yo coloco esta fuerza aquí, esta con esta me generan un par. Obviamente esta tiene que ser también de 20 libras. Y voy a colocar una más que va a ir en sentido opuesto a esta y la voy a colocar por acá también. Entonces esta con esta me va a generar otro par. Estas dos también tienen que ser iguales. Entonces, al yo colocar dos fuerzas iguales, pero en sentidos contrarios, no estoy alterando las fuerzas que ya están, porque si yo hago la sumatoria en este punto, pues me da 0. Entonces, si yo agrego 2, no estoy afectando a este sistema. Entonces, vamos a calcular 3 momentos, porque tenemos 3 pares. Y vamos a utilizar la ecuación o la fórmula de fuerza por distancia. El primer momento que vamos a calcular va a ser el momento que me genera este par de 30 libras. Aquí tenemos nosotros el eje X, el eje Y hacia arriba y el eje Z hacia acá. Si nosotros nos enfocamos en este par de 30 libras, podemos observar que este par me va a hacer girar a este objeto en el eje de las X, es decir, tendería a girar así, es decir, alrededor de este eje. Por lo tanto, aquí le vamos a poner MX, que es un momento alrededor del eje X. Y aquí la fuerza que vamos a utilizar pues es la fuerza de este par, que son 30 libras. Y la distancia sería la distancia perpendicular entre estas dos fuerzas que tenemos aquí, 18 pulgadas. Además, aquí nosotros vamos a definir el giro. Recordemos que si gira en sentido de las manecillas del reloj es un momento negativo y si gira en sentido opuesto a las manecillas va a ser positivo. Si nos colocamos en el plano YZ, vemos que esto gira en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto el momento va a ser negativo. Y calculándolo, tenemos que es un momento de 540 libras pulgada. Vamos a determinar ahora el momento que me genera esta fuerza con esta. Estas dos tenemos sentido opuesto y hay una distancia perpendicular entre ellas. Si vemos aquí, esta fuerza me va a hacer girar, o este par más bien, a mi objeto en el eje alrededor, en el eje Y, alrededor del eje Y. Y si nos colocamos o observamos el objeto desde el plano ZX, vemos que giraría así, o sea, en sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo tanto el momento va a ser positivo. Este par tiene una magnitud de 20 libras y la distancia entre estas dos fuerzas, la distancia perpendicular, son 12 pulgadas. De tal forma que aquí vamos a tener un momento positivo de 240 libras por pulgadas. Vemos que este giro está en Y. Finalmente, vamos a calcular otro momento, que es el momento que me genera esta fuerza y esta que está acá. Si nos enfocamos en este par me va a hacer girar al objeto en el eje Z. Entonces aquí ponemos Z y si observamos desde el plano YX, vemos que esto va a girar así, o sea, en sentido opuesto a las manecillas del reloj, por lo tanto también va a ser positivo. Estas dos fuerzas tienen una magnitud de 20 y la distancia entre ellas dos, la distancia perpendicular, son 9 pulgadas. Entonces ahora la magnitud de este momento son 180 libras por pulgada. De tal forma que nosotros aquí hemos calculado los momentos alrededor del eje X, Y y Z. Este ejemplo también se podría haber resuelto sin necesidad de los pares, calculando el momento que genera cada una de las fuerzas respecto a un punto particular.
También podríamos nosotros determinar cuál es la magnitud del momento. Tenemos las componentes del el momento. Entonces podríamos decir que su magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes. Menos 540 al cuadrado más 240 al cuadrado más 180 al cuadrado. Esto nos va a dar un momento de 617.73 libras pulgadas. Y aquí se acaba este ejemplo.